Bueno, bienvenidos a todos a esta primera parte de la clase Signos Ecográficos Pulmonares del curso básico de Ecografía Pulmonar. Dentro de la amplia descripción de signos ecográficos que van a ver en la literatura, nosotros hoy vamos a destacar aquellos que son importantes para la evaluación del pulmón y no de la pared torácica, ¿sí? Esto les digo porque la ecografía también puede ser utilizada en la evaluación inicial de fracturas costales, algo que en mi práctica no ha sido de buena experiencia por la dificultad que produce el enfisema subcutáneo subyacente a las fracturas costales cuando se asocia a lesión pulmonar, el cual entorpece mucho la visión y porque el rédito de la tomografía o de la radiografía es mucho mayor que de la ecografía para este tipo de lesiones. Entonces vamos a abocarnos a aquellos signos que tienen relación con las patologías del parénquima pulmonar. Pero igualmente aquí les dejo este artículo de revisión de una publicación reciente, 2020, para que conozcan la variedad de signos ecográficos ya conocidos. Vamos a dividir la clase en, nuevamente, repasar la anatomía pulmonar normal, ver el signo del murciélago, que es un signo producto de una anatomía normal, signo de deslizamiento pleural, que es un signo que tienen que buscar y que habla de una pleura que no tiene alteraciones, el signo de la arena y el mar, que es un signo del modo M, que nos demuestra que existe contacto entre la pleura parietal y visceral. Y cuando nosotros conseguimos detectar estos tres signos dentro de la anatomía normal, podemos ver un pulmón que anatómicamente no presenta hallazgos ecográficos positivos. Lo que no significa que no tenga patología pulmonar, porque recuerden que puede haber patología pulmonar sin hallazgos ecográficos por la falta de compromiso o contacto con la pleura. Entonces, para repasar nuevamente, la anatomía normal rápidamente, tenemos en un corte bidimensional con un transductor de alta frecuencia, podemos observar la piel, el tejido subcutáneo, el músculo en su fascie, las costillas con el artefacto de sombra acústica distal. Eso es lo que va a formar, como veremos después, el signo del murciélago, que nos indica una correcta posición del transductor. Después vamos a ver el espacio intercostal, la línea pleural, donde debemos observar el sliding o movimiento serpinginoso normal de la pleura en cada movimiento respiratorio. Y debajo de la línea pleural observamos un pulmón que, por no tener infiltrados alveolos intersticiales, presenta el patrón de tipo A o de líneas tipo A, que son líneas de reverberancia como artefacto de un pulmón seco. Cuando evaluamos el espacio costofrénico, vamos a observar que encontramos la unión del diafragma y la pleura parietal sin líquido en el seno costofrénico, lo que indica un pulmón sin derrame pleural. Un diafragma en el modo M que excursiona bien y un espesor diafragmático normal. Entonces, ¿qué son las líneas A? Como habíamos dicho antes, cuando nosotros colocamos un transductor sobre una pleura que tiene alvéolos en contacto con ella, los cuales solo tienen septos sin infiltración y sin líquido, se permite el pasaje del ultrasonido hacia la profundidad del pulmón, dando la simple imagen de un pulmón seco, sin líquido, el cual se presenta con el artefacto del ultrasonido llamado reverberancia, que es una línea
paralela a la línea pleural, ¿sí? Aquí, como vemos, se encuentran las dos costillas. Aquí vemos el espacio entre las costillas donde está la línea pleural y la reverberancia del mismo hacia la profundidad del pulmón. Esto es lo que es conocido como el signo del murciélago, que habla de normalidad. Y para definir esas líneas A como verdaderas líneas A, ellas tienen que ser horizontales, tienen que ser a intervalos regulares, equivalentes a la distancia de la piel hasta la pleura, y esa distancia se repite de forma igual a lo largo de la profundidad del pulmón, y algunas de esas líneas vamos a ver que son largas y otras cortas. Eso es una línea, esas son líneas A y dan un patrón A de pulmón normal. Aquí lo podemos ver en el video. Hasta acá el tejido subcutáneo, el músculo, la línea pleural, el sliding, que después vamos a hablar un poco más de él, y por debajo un parénquima pulmonar que permite la reverberancia, y esa reverberancia nos da ese patrón de líneas A que podemos considerar un pulmón sin afectación alvéolo intersticial. Bien, ahora vamos a hablar de la línea pleural. Para la evaluación de la línea pleural normal, lo que nosotros tenemos que buscar es una buena imagen de la línea pleural, que la conseguimos con un transductor lineal a 4 centímetros de profundidad, con foco sobre la línea pleural, colocando el transductor de forma sagital, con la señal del transductor hacia la cabeza del paciente. Lo colocamos en el espacio intercostal. Ahí se va a producir, como ya vimos antes, el signo del murciélago, donde están las costillas que van a representar las alas del murciélago, y entre ellas en el espacio se ve una línea hiperecogénica que se mueve con cada movimiento respiratorio. Ese tipo de movimiento se llama serpenteo, y es lo que van a leer en la literatura como sliding pulmonar. Lo otro que tenemos que realizar cuando sospechamos principalmente neumotórax, colocamos en la misma posición del transductor, pasamos del modo B o modo bidimensional anatómico al modo M, y colocamos la línea del modo M que pase por la línea, que pase de forma perpendicular a la línea pleural o la línea de sliding, una vez identificada. Ahí, ¿qué va a pasar? Se va a producir, a partir que coloquemos, activemos el modo M, este patrón que es conocido como la orilla del mar y la arena, o la orilla de playa, en la cual observamos que las estructuras estáticas, es decir, las que no poseen movimiento interior, como son todas las estructuras de las partes blandas, mantienen una línea recta, y se ve el movimiento del aire dentro del pulmón, lo que está indicando que es un pulmón que toma contacto con la pleura porque permite la transmisión de los ecos, y existe movimiento de ese aire dentro del pulmón. Eso es un pulmón normal con el signo de la arena o la orilla de playa. Bueno, y una vez que nosotros si no encontramos o vemos que hay alteración de alguno de los signos normales ya descritos en la ecografía, vamos a encontrar dos tipos de signos patológicos. Aquellos que alteran el patrón anormal pulmonar, que son las líneas B, las consolidaciones, el derrame pleural, los cuales vamos a ver en esta primera clase, y en la próxima clase vamos a ver las alteraciones de la línea pleural, que son la ausencia del sliding pulmonar, el punto pulmonar, la irregularidad pleural y las consolidaciones subpleurales. Bien, entonces cuando nosotros evaluamos el patrón pulmonar, ¿sí?, dentro del parénquima, y vemos que en él se pierde el patrón de líneas A por cualquier tipo de signo ecográfico que nosotros evidenciamos, nos hallamos ante un hallazgo patológico, y después tenemos que dar una interpretación clínica al mismo. El hallazgo patológico ecográfico más común es la línea B,
La línea B se produce cuando, apoyando el transductor sobre una pleura que toma íntimo contacto con alvéolos que presentan líquido o infiltrado inflamatorio, sea septal, sea alveolar o alvéolo intersticial, el encuentro del haz del ultrasonido con esa interfase de tan diferente ecogenicidad produce un artefacto conocido como cola de cometa. Para que ese artefacto sea considerado una línea B, debe cumplir ciertos criterios. Uno es que nazca en la línea pleural, que se mueva con la línea pleural, que sean verticales, bien definidas, que lleguen hasta el infinito y que borren las líneas A, ¿sí? Se consideran patológicas más de 3, ¿sí? Hay un poco de controversia si más de 2 o más de 3, pero más de 3 seguros siempre son patológicas. Aquí podemos ver en un ejemplo cómo estas líneas B, que estas colas de cometa cumplen con los criterios de líneas B, nacen de la pleura, van hasta el infinito, son verticales, se mueven con ella y borran las líneas A. Más o más de 3, entonces es un hallazgo patológico de líneas B. Nosotros sabemos que cuando eh, el, el parénquima pulmonar toma contacto con la pleura, la distancia entre los septos es de aproximadamente 7 milímetros. Eso llevó a identificar que nosotros tenemos dos tipos de líneas B, llamadas líneas B7 y 3, según la distancia entre ellas. Cuando la distancia entre las líneas B es de 7 milímetros, las llamamos líneas B7 e indican edema intersticial, y cuando ellas tienen una distancia entre ellas de 3 milímetros, están con afectación del alvéolo y se llaman líneas B3 que indican edema alveolar. Además, entonces, de identificar si una línea puede corresponder a edema septal o alveolar por la distancia entre ellas, un estudio interesante demostró que las características de las líneas en la profundidad del pulmón nos pueden inferir la naturaleza de la afectación alveolar. Este es un estudio en conejos que lo que se hizo fue insuflar un pulmón de conejo normal y después colapsarlo. En ninguno de los dos casos arrojó un signo ecográfico, pero cuando se los enfermaba, haciendo que ellos padezcan insuficiencia cardíaca con edema septal, se veían que las líneas B del aumento de agua extravascular dentro de los septos daba un tipo de líneas bien regulares y finas, y en cambio cuando se los hacía padecer enfermedades inflamatorias tipo distrés, las líneas eran más irregulares y también se producía mayor inflamación o alteración de la línea pleural. Eso nos infiere que muchas veces cuando nos hagamos el ojo sobre los tipos de líneas, podemos inferir el tipo de afectación que ellas tienen. Bien, además de la distancia entre las líneas que nos permiten inferir el origen anatómico de las mismas y las características lineales en el fondo del parénquima pulmonar que nos permiten inferir la posible etiología del líquido que infiltra ese pulmón, lo que se realizó también son estudios para ver la sensibilidad de la ecografía pulmonar en cuantificar el agua pulmonar extravascular. Ahí se comparó la ecografía con métodos radiográficos y con métodos de termodilución para esa cuantificación. Se vio que la ecografía es mucho más sensible que la radiografía para realizar este tipo de exámenes. Se realizó una clasificación categórica en leve, moderado y grave según la cantidad de líneas que tenían los pacientes, y se vio que cuando los pacientes en hemodiálisis realizan un balance negativo de 500 mililitros, hay una desaparición total de casi 3 líneas B, lo cual nos permite inferir que la cuantificación de líneas B permite realizar un acompañamiento para realizar un balance negativo en pacientes en hemodiálisis más correcto. Lo mismo también sirve para realizar el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca y ver la evolución post tratamiento.
Entonces, el otro signo ecográfico que vamos a ver ahora, después de ver las líneas B, es la consolidación. La consolidación tiene la misma correlación y las mismas etiologías que una consolidación radiográfica, ¿sí? Es una imagen que aparece siempre arriba del diafragma, y vamos a ver por qué es importante eso, que tiene que tomar contacto con la pleura para poder ser visualizada, porque si no, las consolidaciones que no toman contacto con la pleura, que son el 10%, ellas no van a ser visualizadas como signos ecográficos. Adquieren un patrón tisular, que es un patrón muy característico, muy parecido al hígado, y se lo llama patrón de hepatización, ¿sí? Por eso tienen que ser imágenes de patrón tisular por arriba del diafragma para no confundirlos con el hígado. En general son más hipodensos que el mismo pulmón. No presentan el signo del sinusoide, que es un signo que presenta el derrame pleural, que después lo vamos a ver. Y además de la consolidación que vamos a hablar ahora, que es la consolidación más evolucionada, después tenemos un subtipo que tiene una imagen diferenciada, por eso la vamos a ver más adelante, que es el tipo de consolidación subpleural, ¿sí? Los signos que dan cierta especificidad para diferentes etiologías los vamos a ir viendo, que son el broncograma aéreo, como pasa con la radiografía y la tomografía, un nuevo término que es broncograma aerodinámico, vasos, como en la tomografía, y el signo de la medusa, que ahora vamos a ver. Entonces, en esta imagen nosotros tenemos el hígado, ¿sí? Con la misma tipo de ecogenicidad y de estructura, tenemos esta consolidación, ¿sí? Que está por arriba del diafragma. Acá hay un poquito de líquido pleural, el seno costofrénico, y vemos que esta consolidación, que tiene las características ecográficas del hígado, presenta regiones hiperecogénicas que son el broncograma aéreo. Esta es una imagen típica de una consolidación de base pulmonar derecha. Acá lo vamos a ver en tiempo real en la ecografía, vemos que también presenta un poquito de derrame pleural, y aquí se ve la consolidación con esas pequeñas imágenes hiperecogénicas que representan los bronquios dentro del parénquima consolidado. En esta se ve un poco mejor el broncograma dentro de la consolidación. No siempre se ve así, no siempre se ve broncograma, pero cuando se ve aumenta la chance de que sea una neumonía. Entonces, el broncograma aéreo son esas imágenes hiperecogénicas dentro del pulmón, y pueden verse principalmente en la neumonía, pero también, como pasa en la tomografía, pueden verse en la atelectasia y en el cáncer, principalmente en el adenocarcinoma. Este signo, que es más específico, es un signo dinámico que solamente se ve en ecografía, es el pasaje del aire dentro del bronquio, como se ve en este caso acá. Eso se llama broncograma aerodinámico y es mucho más específico para neumonía, ¿sí? Y tiene un valor predictivo positivo muy alto. Hay atelectasias que lo pueden tener, pero solamente el 6% de ellas, versus el 60% que se presenta en las neumonías. Otro signo es el flujo Doppler vascular dentro de la consolidación, que habla también a favor de la neumonía. Y el signo de la medusa, este se visualiza principalmente en las atelectasias, que cuando tenemos parénquima pulmonar colapsado, fluctuando sobre un derrame pleural, dando este signo de movimiento típico, es el signo llamado de la medusa, y es más específico de las atelectasias. Acá dejo un cuadro diferencial para que vean, quien quiera profundizar más sobre el diagnóstico diferencial de consolidaciones y los hallazgos típicos, ¿sí? Un dato que me olvidé de decirles: el sliding pulmonar, cuando tenemos una consolidación, como el movimiento visceral disminuye porque esa pleura está inflamada, generalmente desaparece en la región que está consolidada, ¿sí? Y el borde fuera del borde pleural, en general en las neumonías, es un borde más irregular
y difícil de determinar, a diferencia, por ejemplo, de la neoplasia o del tromboembolismo. Bien, el otro signo ecográfico que vamos a describir ahora es el derrame pleural. El derrame pleural puede ser evaluado en el modo M o en el modo B y también se puede cuantificar. Como dijimos anteriormente, derrame es líquido, patrón líquido. El patrón líquido se ve anecogénico y el patrón líquido tiene refuerzo acústico posterior. No siempre es fácil de ver el refuerzo acústico posterior porque nosotros lo tenemos que buscar en la columna vertebral. Realmente tenemos que tener bastante práctica para realmente saber si es un refuerzo acústico posterior o si es un aumento de la ganancia de la columna vertebral. Pero sepan que existe, cuando tienen dudas entre una consolidación de base pleural muy hipoecogénica y un derrame pleural, buscando ese refuerzo acústico posterior en la columna vertebral, podemos orientarnos hacia un derrame. No es común de utilizar, pero lo paso porque lo van a leer en la literatura. En el modo M, cuando colocamos el modo M en el seno costofrénico, por la variación inspiratoria y hace que se altere la capacidad de ese seno costofrénico para acumular líquido, vemos que en el modo M se produce el signo del sinusoide, que no se producen las consolidaciones, ¿sí? Porque hay momentos de menor cantidad de líquido y de mayor, ¿sí? Porque el líquido no tiene una estructura rígida, entonces varía. Eso no pasa en la consolidación, eso es otro signo para diferenciar, ¿sí? Pero no es muy común usarlo. Y como vemos en el modo B, es una imagen anecogénica en la zona de declive, como se ve acá. Esto es diafragma, esto es hígado y acá se ve el derrame pleural. Nosotros en esta región de declive, ¿sí? Pasando por el seno costofrénico, podemos medir la distancia hasta el diafragma desde la pared, multiplicarla por 20, la distancia en centímetros, y eso nos da una estimativa del volumen que tenemos de ese líquido. Aquí lo que vemos es un poquito de ese líquido pleural en vivo, ¿sí? Relacionado a una consolidación, debe ser un derrame paraneumónico. Bueno, el derrame pleural, en cuanto a su etiología, hay signos que nos orientan a la etiología. Los trasudados siempre son anecogénicos, no existen datos de trasudados que tengan ecos en su interior. Los exudados pueden ser anecogénicos, pero también pueden presentar características que orientan a exudado, como es el particulado y los tabiques. Los tabiques se pueden ver en las patologías neoplásicas, se pueden ver en la evolución de un hemotórax o se pueden ver en la tuberculosis o en el empiema, como las 4 etiologías más frecuentes. Lo que habla más de malignidad es, además del particulado, que no es tan específico, pero sí muy sensible, la presencia de una pleura mayor a 10 milímetros, un diafragma mayor a 7 milímetros o nódulos pleurales o diafragmáticos. Eso tiene alto valor predictivo para hablar de que ese derrame pueda ser de origen maligno. Los tabiques hablan principalmente de que ese derrame es hemorrágico. Y las adherencias, que vamos a ver una foto solamente para que sepan que existen, cuando están presentes en un derrame maligno, son un predictor de mala respuesta a la pleurodesis química. Acá entonces tenemos un derrame organizado con tabiques, acá tenemos particulado dentro del derrame y aquí tenemos una adherencia dentro del derrame. Entonces, a modo de conclusión de esta primera parte, podemos decir que cuando nosotros tenemos hallazgos a partir de la línea pleural en la región del parénquima pulmonar con pérdida de las líneas A, nosotros nos encontramos con un pulmón que se está infiltrando, se está afectando
principalmente por líquido, según diferentes etiologías, ¿sí? Eh, y eso ya da mucho más sensibilidad a la presunción diagnóstica de una afectación pulmonar. Dependiendo el tipo de hallazgo, vamos a orientarnos hacia la etiología.